El análisis de riesgos es un proceso crucial que se utiliza en una amplia variedad de campos para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con una actividad, proyecto o proceso en particular. El objetivo principal del análisis de riesgos es identificar los posibles riesgos que pueden surgir en una actividad y evaluar la probabilidad y el impacto de esos riesgos en el proyecto o proceso en cuestión. Esto permite a los responsables del proyecto o el proceso tomar medidas para minimizar o eliminar los riesgos identificados y así evitar posibles daños o pérdidas. El proceso de análisis de riesgos se lleva a cabo mediante una serie de pasos. En primer lugar, se identifican los posibles riesgos que pueden surgir en una actividad. Esto puede hacerse mediante el uso de herramientas como la lista de verificación de riesgos o la lluvia de ideas en grupo. Una vez que se han identificado los posibles riesgos, se evalúa la probabilidad y el impacto de cada riesgo. La probabilidad se refiere a la posibilidad de que un riesgo ocurra, mientras que el impacto se refiere a la magnitud del daño o pérdida que podría causar ese riesgo. Esta evaluación ayuda a los responsables del proyecto o el proceso a priorizar los riesgos y decidir qué medidas deben tomarse para minimizar o eliminar los riesgos más importantes. La siguiente fase es la identificación de medidas para reducir o eliminar los riesgos. Esto puede incluir la implementación de medidas de control, como el uso de equipo de protección personal, la revisión de los procedimientos de trabajo o la implementación de sistemas de seguridad adicionales. Una vez que se han identificado las medidas para reducir o eliminar los riesgos, se implementan estas medidas de control. Esto puede incluir la formación del personal, la implementación de nuevas políticas o la adquisición de nuevos equipos o herramientas. Finalmente, es importante realizar una monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control. Esto puede incluir la realización de inspecciones regulares de seguridad, la revisión periódica de las políticas y procedimientos, y la identificación y mitigación de cualquier nuevo riesgo que surja. En resumen, el análisis de riesgos es un proceso fundamental para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con una actividad, proyecto o proceso en particular. Este proceso ayuda a los responsables del proyecto o el proceso a tomar medidas para minimizar o eliminar los riesgos identificados y así evitar posibles daños o pérdidas. Imaginemos que somos una empresa que está planeando construir un nuevo edificio de oficinas. Antes de comenzar la construcción, debemos realizar un análisis de riesgos para identificar los posibles riesgos y tomar medidas para minimizarlos. En primer lugar, identificamos los posibles riesgos. Estos pueden incluir problemas de seguridad en el lugar de construcción, fallas en la estructura del edificio, retrasos en la construcción y costos adicionales. Luego evaluamos la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Por ejemplo, un problema de seguridad en el lugar de construcción podría tener una probabilidad alta y un impacto alto en términos de lesiones o daños a la propiedad. En cambio, un retraso en la construcción podría tener una probabilidad media y un impacto medio en términos de costos adicionales y retraso en el proyecto. Después de evaluar los riesgos, identificamos medidas para reducir o eliminar los riesgos. Por ejemplo, para el problema de seguridad en el lugar de construcción, podríamos implementar medidas de seguridad adicionales, como cercas y señalización de seguridad. Para el retraso en la construcción, podríamos establecer plazos claros y un plan de contingencia en caso de retrasos imprevistos. Una vez identificadas las medidas de control, las implementamos y monitoreamos continuamente el proyecto para asegurarnos de que los riesgos se mantengan bajo control. De esta manera, podemos garantizar que la construcción del edificio se realice de manera segura y efectiva, minimizando cualquier riesgo potencial y logrando el éxito del proyecto.